Bienvenidos a Asuntos Públicos. Hoy vamos a hablar de la economía, un tema recurrente en este programa porque estamos ya cerca de fin de año, 2017 está a la vuelta de la esquina y se suponía que en estos meses la economía argentina tenía que recuperarse después de un largo periodo de estancamiento durante el gobierno anterior y una recesión que comenzó en algún momento del año pasado y que continúa aparentemente. Mabel, de esto nos vamos a ocupar esta noche en el programa porque siempre se corre un poco el arco, digamos, ¿no? Pareciera que cuando aparecen algunos brotes verdes, que sobre todo los economistas del gobierno están buscando con una lupa. Se secan y hay los números no son... Bueno, era previsible que la economía argentina es más compleja y más difícil de lo que todo el mundo piensa, Sí, ¿no? Sobre todo cuando a veces se toman decisiones que se supone que van a alentar el crecimiento y evidentemente es más complejo que eso, ¿no? Es decir, bueno, hubo una serie de medidas que tomó este gobierno intentando alentar al polo de la oferta, al polo de los inversores, del polo de capital y sin embargo es muy tibia, son muy tibias hasta ahora las respuestas. Bueno, para entender mejor qué está ocurriendo y qué podría ocurrir, está hoy con nosotros Alberto Schuster, consultor, actual director de la consultora ABC y bueno, muchos años, Alberto, gracias por estar esta noche con nosotros. Un gusto, Pablo. Muchos años en KPMG, que es un auditor, una de las grandes auditoras internacionales, allí fuiste socio y CEO, así que tenés una gran experiencia en conocer sobre todo a las empresas argentinas que fueron clientes de las empresas en las que vos trabajaste. Y la primera pregunta es, hay como una gran demanda hacia las empresas, tanto locales como internacionales, que les manda el gobierno decir inviertan, porfa, porque este gobierno tiene un plan de recuperación o de crecimiento basado en la inversión, pero esta inversión tarda en venir. ¿Por qué? Primero porque no es tan fácil para ningún gobierno que parte de una situación inicial como la que parte este gobierno, decir de pronto vengan las inversiones y las inversiones vienen al otro día. Eso le ocurre a un empresario nacional o a empresas internacionales. Y la particularidad que tiene la economía argentina es que en muchos sectores lo que es preponderante son las empresas internacionales. Y las empresas internacionales, las decisiones de inversión, primero no apuntan a ningún país específico en el hecho de decir vamos a invertir allá. Hay inversiones que se planifican en función de las cadenas globales de valor y eso abarcan una serie de países. Y hay muchas inversiones, la mayoría de aquellas, que vienen para las empresas que participan en las cadenas globales de valor, determinadas hace tiempo. Y es probable que la decisión que se esté tomando aquí y ahora afecte a la Argentina el año que viene o el año siguiente al año que viene. Entonces no es tan sencillo el pasar de una economía basada en el consumo a una economía basada en la inversión y en las exportaciones, donde en las exportaciones, habiendo liberado al campo de alguna de las trabas que tenía, las exportaciones por ese lado van a andar bien, pero con un Brasil que si bien está en camino de recuperación, pero todavía, digamos, le falta despegar, y la otra parte tiene que estar basada en inversiones en los sectores que van más allá del complejo agrícola o agrícola-industrial. Entonces, toda la otra parte, primero tiene que venir las inversiones y después se va a ver la reacción a las exportaciones. Y son tiempos muy largos para la política, ¿no? Porque, bueno, ya vienen las elecciones de mitad de mandato el año que viene y, bueno, hay que mostrar algún resultado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno actual empieza con un problema. Recibió una crisis de desbalanceo macroeconómico, una situación más que crisis de desbalanceo macroeconómico que no estalló. Entonces, como no estalló, lo que se recibe no es bueno, pero tampoco la gente tiene la percepción de que hay que hacer algo porque lo anterior no estalló. Claro, eso en el 89 hubo un estallido que le permitió 2 años vista
hacer la década de neoliberalismo extremo de Menem. En el 2002 también. En el 2002, 2002 donde vos tenías la capacidad instalada estallido... a 40-50%. Hoy la capacidad instalada también está muy baja, está a niveles del 2003, salió un informe hace poco. No, yo creo que la capacidad instalada debe estar al 60, 70, ¿Sí? 70%, no es tan baja. De hecho, el Producto Bruto no cayó, digamos, tanto. Este año podemos llegar a caer 2%, pero no es como habíamos tenido en el 2001-2002, donde el Producto Bruto cayó 20%. Entonces, el nivel de producción hoy no está creciendo, tal vez está bajando respecto del año pasado, también hay que ver de qué sectores. Y bueno, entonces lo que estamos esperando es que la recuperación de la economía viniese en el segundo semestre, después se postergó al último trimestre y ahora a lo mejor no es tanto en el último trimestre, sino que es parte en el último trimestre y parte en el próximo año, en el primer trimestre. Entonces, bueno, lo que pasa es que creo que la gente naturalmente está un poco ansiosa, ¿no? Y yo creo que eso viene justamente por el hecho de haber recibido una situación económica que no estalló. Entonces se espera que esto que, en mi criterio, además, el gobierno instaló un optimismo tal vez que no debería haber instalado, hace que la gente mire, bueno, ¿y cuándo viene la recuperación? ¿Y cuándo viene la recuperación? Y si la recuperación viene un poco más tarde, empieza a decir, bueno, ¿y funciona esto o no funciona esto? No son criterios, porque hay quienes plantean que un modelo basado en consumo era también un modelo basado en empleo, ¿no? Es uno de los temas importantes. Entonces, ¿cómo se pasa a un modelo basado en la inversión que no implique mayor desempleo, mayor desigualdad social y más conflictos? Porque eso hay que gestionarlo también políticamente. Bueno, ese ¿no? es un problema que tiene la Argentina y que tiene que ver con su competitividad. Es decir, la Argentina es un país que hace muchos años, esto no tiene que ver con el último gobierno, no es competitivo. Cada vez el mundo se va organizando más en base a cadenas de valor. Argentina tiene poca participación en el mundo. De hecho, en sus países similares, el que menos participación tiene en el comercio mundial y en las exportaciones mundiales, y también las exportaciones son bajas. Esto hace que un país que esté no muy conectado con el mundo tiene que defender sus sectores industriales porque no pueden competir. Así lo han hecho todos los países. No. Los países en general defienden la construcción de sus mercados internos. Sí, pero son mucho más abiertos que nosotros. Nosotros tenemos muy baja participación en el comercio internacional. Entonces, esa situación te hace que tus sectores de manufactura, en un esquema de respeto a las normas del comercio internacional de la OMC, estén amenazados. ¿Por qué? Porque tenemos sectores manufactureros, fundamentalmente lo que son los textiles, el calzado, la indumentaria, las bicicletas, los juguetes, los electrodomésticos, que tienen salarios altos en dólares y productividad muy baja. Y eso, cuando uno hace el salario ponderado por la productividad, es que te encontrás que tenemos costos laborales unitarios muy altos, entonces no podés competir con lo que viene de afuera, que es más productivo y en algunos casos, como lo que viene de China, donde hay duda que a su vez sea competencia leal. Pablo Gerchunov, que es un economista, historiador económico, escribió en un tuit estos días, cuando se empieza a hablar mucho de productividad es porque hay un problema de atraso del tipo de cambio, ¿no? Cuando el tipo de cambio es alto, todos los problemas se resuelven y todo el mundo exporta. Ahora, cuando el tipo de cambio, como en estos días, empieza a verse cada vez más atrasado, empiezan a aparecer los nervios, sobre todo en los sectores industriales. El problema es que atrasado o adelantado es un problema de comparación, es decir, atrasado o adelantado respecto de qué. Ahora, la realidad es que vos tenés yo mencionaba los costos laborales unitarios, entonces vos tenés una realidad que es los salarios en moneda nacional, si lo que gana la gente en Argentina, y ya habiendo producido en dólares una mejora, digamos, competitiva en ese aspecto de más o menos el 20%. Pero más no van a bajar. Las cargas sociales, en lo que le impacta el salario, pueden bajar un poco, pero mucho tampoco van a bajar. El tipo de cambio
financiando el déficit con endeudamiento o recibiendo inversiones en dólares de afuera, va a bajar. plancha. Claro. Lo único que te queda para mejorar la competitividad es aumentar la productividad. Ahora, aumentar la productividad es un proceso difícil. Implica inversión. Por supuesto, pero además te implica otra cosa. Vos tenés que remover algunas cosas que están en la cadena de valor nacional, como por ejemplo, empecemos por lo más bruto, contrabando. Sigamos por otra cosa menos bruta, la competencia desleal de cosas que no cumplen requisitos sanitarios, que eso le impacta a las empresas también en la parte de la venta interna, cuando competís con leche, carne y algunas cosas que no siguen las normas ni medioambientales ni de normas de fitosanitarias y esas cosas. Después tenés algunos temas más estructurales, por ejemplo la carga impositiva. Y después tenés todo lo que le va alrededor de la empresa, que es qué sistema de transporte tenés, qué calidad de puerto tenés, qué calidad de aeropuertos tenés, qué seguridad tenés de la provisión de energía eléctrica, cuánto te cuesta el gas, cuánto, como dije antes, cuánto pagas de impuestos. Porque la realidad es que si vos les cargas a las empresas de costos desproporcionados, las empresas van a hacer dos cosas. O no van a invertir en renovación de maquinaria, o no van a tomar suficiente personal, o van a ser conservadores con los aumentos salariales a la gente, que tiene que ver ahora qué está pasando con esta discusión, que no sé qué se resolverá, del bono que se da a fin de año, bueno, estas cosas. Claro. Pero mejorar la productividad es un trabajo de años. Macri planteó en el coloquio de ideas, yo estaba ahí, algo que es absolutamente acertado. Dice, tenemos que mejorar nuestra competitividad mejorando la productividad. Y está muy bien. El tema es cómo se hace. El título es muy difícil. Bueno, la economía argentina es, ya lo sabemos, es muy compleja, es como un gran rompecabezas. Si alguien logra resolverlo, sacará el Premio Nobel de Economía. Ahora justo estos días que estamos en temporada de premios Nobel, pero vamos por lo menos a tratar de entender, a plantear los problemas y seguimos en el próximo bloque profundizando en algunas de estas cuestiones. Ya volvemos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Hola. Hey. Hola. Disculpa, ¿está entrando a la sucursal, señor? ¿Qué venís a hacer? Vengo a pedir un resumen de cuentas. Sí, vine a pagar los impuestos. ¿Qué harías con tu tiempo libre? Podemos ir al cine. Hago un poco de gimnasia. Iba a la sucursal para hacer todos los trámites del banco y demás. Y un día me dijeron que había un montón de cosas que podía hacer desde mi casa. Sabemos que tu tiempo vale. Por eso lo cuidamos. A ver. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre los problemas de la economía con Alberto Schuster, y la pregunta que había quedado es, bueno, está claro que la Argentina tiene que mejorar su productividad para mejorar su competitividad. El problema es cómo hacerlo, porque esto es un problema de largo plazo. Nos decías en el bloque anterior que esto no se resuelve de un día para el otro, y el problema es que los tiempos políticos son distintos a los tiempos de la economía y de la microeconomía sobre todo, ¿no? Sí. Hay un factor, en mi criterio, muy importante que tiene que ver con algunas condiciones que tenés que darle a la economía en el contexto, en el medio ambiente de negocios, justamente para que vengan las inversiones. A ver, si vos tenés un país con una alta inflación, es difícil que vengan las inversiones en un mundo donde prácticamente la inflación desapareció. Si vos tenés una inflación del 25-30% y sobre esa revaluación inflacionaria le cobrás impuestos, es muy difícil que venga la inversión. Entonces, hay algunas cosas que hay que corregir. Y algunas ya están hechas y otras están en camino. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que era el cepo cambiario, la restricción al ingreso y salida de divisas, el tema de los holdouts, eso ya está arreglado. En materia de inflación, yo creo que el gobierno puede llegar a un 20-22% el año que viene, lo cual es un progreso, pero todavía estamos cantando victoria sobre una inflación del 22%, es muy alto, que es altísima. Ahora, hay otras cosas que hay que hacer. Lo que se hablaba el otro día de los contratos de asociación público-privada, que todavía tiene que salir, es una buena herramienta para la mejora de la infraestructura. Y así otras medidas que están. Claro, la infraestructura es imposible que sea encargada en general solo a cargo de los privados. Es la capacidad de inversión y de sostenimiento de proyectos muy grandes en general las hacen los estados, porque de otra manera no se harían, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Estado argentino particularmente tiene una capacidad de endeudamiento que es limitada, como todo país, y además en función de su historia. Entonces todavía tenemos porciones del Producto Bruto, es decir, la deuda respecto al producto baja, el año que viene se va a incrementar, sí, se está incrementando un montón, es muy y va difícil. A tener un límite. Claro. Entonces, para el ¿cómo pagamos después todo eso? Bueno, por eso el límite no lo va a poner el mercado. Muy probablemente las tasas van a empezar a subir a partir del año que viene. Tampoco se espera un crecimiento de las tasas fenomenal, pero va a empezar a subir. Entonces, el Estado necesita, por otro lado, la participación privada para que en forma conjunta se haga una buena infraestructura, y eso está en agenda. Eso está en agenda y eso es muy importante. Un poco la perplejidad del gobierno me parece que tiene que ver con que se decía, bueno, el gobierno anterior era muy enemistoso con el sector privado. Estaba Moreno y estaba Kicillof, y no le gustaban los gestos, los modos, los maltrataban. Ahora hay un gobierno que es muy amistoso. Es más, son muchos empresarios que están en el gobierno, empezando por el propio presidente, que viene de una familia. Él es empresario y hay muchos CEOs y empresarios, accionistas en el gobierno, y sin embargo todavía no alcanza con eso. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo se explica esta perplejidad? Bueno, un poco así empezamos. Sí, volvemos al... ¿no? Pero bueno, entonces el clima de negocios ha mejorado, decís. Claramente. Ya, y entonces, pero ya no es suficiente. Con café. El café pero, no sirve. Otra vez, para que venga una inversión, vos tenés que darle dos cosas. Una es asegurarle que le vas a respetar su derecho de propiedad, que vas a cumplir los contratos, que vas a tener una moneda sana, esto es, que no haya inflación, y que vas a tener marcos regulatorios. Por ejemplo, hablemos del campo. Pongamos que el marco regulatorio para el campo eran las retenciones que tenía. Sí. Le diste seguridad que no vas a sacar, que le sacaste las retenciones, aunque después hubo un toquecito, pero el campo no se quejó. Es decir, cuando el desfinanciamiento que produjo la baja de retenciones a la minería, por ejemplo, la es enorme. Tenemos que cortar. Es un tema la casi minería aparte, digamos. Claro. Pero al campo ya está, ya tiene su horizonte. Entonces ahí hay inversiones. Vos te encontrás que en el complejo industrial alrededor del campo, o en fertilizante, en maquinaria agrícola, hay un crecimiento. Cuando se solucione el problema de Brasil,
toda la parte de autos y metalmecánica y repuesto, todo eso también va a mejorar. Ahora, cuando vos estás hablando de petróleo, gas, energía eléctrica, telecomunicaciones es otro sector donde se unificó todo y hay inversión. Pero gas, petróleo y energía eléctrica todavía faltan los marcos regulatorios para que vos hagas una inversión y digas, bueno, acá tengo un marco regulatorio fijo, ahora puedo invertir. Y eso va a venir con el tiempo. No, es decir, no es esperable que las inversiones vinieran este año, cuando todavía no llegamos un año de gobierno, y nos lluevan las inversiones. Yo creo que no era esperable. Están lloviendo dólares, sobre todo financieros, y ahora seguramente el blanqueo también. ¿Cómo ves el blanqueo? ¿Es positivo, negativo? No, claramente. ¿Qué beneficios y qué costos tiene? El blanqueo es sumamente positivo por algunas cosas, digamos, o básicamente dos. Primero, te aporta divisas. Pero lo sustancial del blanqueo no va a entrar a la Argentina, lo sustancial va a quedar afuera, porque está materializado en inmuebles o en dinero que se va a quedar afuera, porque ya tiene su estructura de inversión planteada en lo que tiene afuera. Bueno, ahora entra en la base impositiva argentina. Claro, entonces esa es la segunda. Amplía la base impositiva. Amplía la base impositiva y aporta ingresos genuinos en el futuro, que te dan por el impacto de los bienes personales hasta que se terminen, pero además el impuesto a la ganancia sobre la ganancia de las inversiones. El dinero que venga acá es muy probable que hacia el primero o segundo trimestre del año que viene dinamice el mercado de bienes. Ajá, por ejemplo. Inmuebles. Ajá. El refugio clásico. Claro. Y la gente que está regularizando ahora dinero que tenía en el colchón, es probable que lo regularice y con ese dinero lo invierta en bienes. Entonces, el año que viene va a haber algunas cosas, digamos, positivas, mejora de Brasil, van a empezar a venir la infraestructura, los jubilados van a empezar a gastar su dinero que en la reparación histórica les corresponde. Entonces, nosotros creemos que el año que viene puede haber un crecimiento de 3,5%. Lo que pasa es que tenemos un último trimestre y un primer trimestre el año que viene donde el gobierno va a tener que aplicar su muñeca política. Y en realidad el déficit fiscal que estamos teniendo parece ser, respecto de la idea que tenía originalmente el gobierno, digamos, como una parada técnica hacia lo que debería ser su política definitiva. Claro, el problema es que siempre, además, como decía el técnico de fútbol, algo puede fallar, ¿no? Por ejemplo, el campo anda muy bien, pero llovió tanto que hay centenares de miles de hectáreas inundadas. Entonces ahora tenés un problema. Brasil, ojalá que... Sí, además hay... lo que tiene la sociedad argentina es una capacidad de movilización y activación muy fuerte, para los sectores populares no se quedan esperando. Es una sociedad conflictiva. Bueno, vamos a esperar a que vengan inmediatamente 5 o 6 años, nos quedamos con un sueldo. No. Por eso yo creo que el gobierno... Bueno, vos hablabas de los cisnes negros. Sí, claro. Vos fíjate la convertibilidad cuando venía el año 95, ¿no? Vino el tequila. Claro. Después la crisis de Brasil, después la de Rusia, después la del sudeste asiático. La verdad que la convertibilidad le pasó de todo. Claro. La frutilla del postre fue cuando Brasil devaluó. Ahí nosotros no supimos salir. Claro. Y eso nos causó la crisis que después nos causó. Entonces, vos, cisne negro, podés tener. Claro. Es decir, ¿qué va a hacer el mundo si gana Trump? Y vas a tener algunos meses de inestabilidad. De hecho, ¿cuáles van a ser las consecuencias finales de la salida de Gran Bretaña de la comunidad? Bueno, el Brexit, pasa? Ya la libra esterlina se derrumbó. Imagínate que vos sos un inversor en Inglaterra y de repente tu moneda se devaluó un 30-40%, inesperado. Los bancos, es decir, la industria financiera que tenía Londres está viendo si se va a Alemania o se va a Escocia o se va a Gales, digamos. Entonces, siempre pasan cosas. Por eso la economía no es una ciencia exacta. Claro. Es una ciencia de relación social. Entonces, relaciones de fuerzas ahí. Francia. Y si gana el partido de Le Pen y plantea un referéndum y Francia se hace la comunidad, ¿qué pasa con la comunidad? Son interrogantes. Bueno, la globalización está por lo menos estancada, sino en retroceso. El comercio internacional está creciendo muy poco. China se ha retirado a su patio interno, digamos, está mirándose el ombligo y adiós. Bueno, crece menos. Crece menos, ¿no? Estamos viendo que pasa del 10% a crecer el 6,5%. Porque invierte menos y favorece más el consumo interno. Es un tema. Exactamente, porque además está sobreinvertida. China le ha creado al mundo un problema
problema de sobreproducción importante. Que además no es que China se lo ha creado al mundo. Las empresas que invirtieron en China se lo han creado a ellas mismas, porque la inversión en China viene de algún lado, ¿no? Bueno, entonces, estamos complicados, pero entendemos un poco mejor la complejidad de los problemas que enfrentamos y eso es una condición imprescindible para resolver. Yo creo que sí, es muy importante. Así pero bueno, que para no ilusionarse tan rápido. Para no ilusionarse tan rápido, ese es el mensaje de esta noche. Gracias Alberto Schuster por estar esta noche y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Se nos fue rápido el tiempo.